Hoy vamos a explorar un tema crucial para la economía de Latinoamérica. Brasil y Argentina cambian la economía en América Latina. A pesar de las tensiones políticas entre el presidente brasileño Lula da Silva y el economista presidente argentino Javier Milei, los planes para desarrollar el yacimiento de gas de Vaca Muerta podrían tener implicaciones significativas para ambos países y la región en general. Cómo estas iniciativas energéticas podrían redefinir el panorama económico de Latinoamérica. Vamos a descubrirlo juntos. Contexto político. Empecemos hablando del contexto político. Por un lado, tenemos al presidente de Brasil, Lula da Silva, un líder con una visión progresista y un enfoque en la justicia social. Lula ha sido un defensor de la integración regional y ha promovido políticas que buscan reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo económico inclusivo. Durante su mandato, Brasil ha visto un aumento en los programas sociales y un enfoque en el crecimiento sostenible. Por otro lado, está Javier Milei, un economista argentino conocido por sus posturas libertarias y críticas al intervencionismo estatal. Milei aboga por un mercado libre sin restricciones, una reducción drástica del tamaño del gobierno y una mayor participación del sector privado en la economía. Estas diferencias ideológicas son notorias y han generado tensiones en más de una ocasión. Sin embargo, la economía no espera. Ambos líderes saben que para avanzar en proyectos de gran envergadura, como los energéticos, es crucial encontrar un terreno común. La necesidad de energía es un tema político y el potencial de Vaca Muerta es demasiado grande para ser ignorado. A pesar de sus diferencias, Lula y Milei están conscientes de que una colaboración en este ámbito podría traer beneficios significativos para ambos países y la región en general. ¿Podrán dejar de lado sus diferencias para el bien mayor? Esa es la gran pregunta. Potencial de Vaca Muerta. Ahora centrémonos en Vaca Muerta, el yacimiento de gas en Argentina que está en el centro de esta colaboración. Vaca Muerta es uno de los yacimientos de gas no convencionales más grandes del mundo. Se estima que contiene alrededor de 308 billones de pies cúbicos de gas y 16.2 mil millones de barriles de petróleo. Estas cifras no son solo números impresionantes, representa una oportunidad masiva para cambiar el panorama energético de América Latina. El desarrollo de Vaca Muerta no solo podría satisfacer las necesidades energéticas de Argentina y Brasil, sino también posicionar a la región como un actor clave en el mercado energético global. Este yacimiento tiene el potencial de cambiar las reglas del juego, ofreciendo una fuente de energía estable y a largo plazo. Además, la explotación de Vaca Muerta podría reducir la dependencia de la región de las importaciones de energía, mejorando así la balanza comercial y fortaleciendo las economías locales. El gas natural es considerado una fuente de energía más limpia en comparación con otros combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Esto significa que Vaca Muerta no solo tiene el potencial de satisfacer la demanda de energía, sino también de contribuir a los objetivos de reducción de emisiones y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el proceso de extracción de gas no convencional, conocido como fracking, ha generado controversia y preocupaciones ambientales que deben ser abordadas cuidadosamente. Si te parece interesante el video, deja tu like y suscríbete al canal. Sigamos. Beneficios económicos. La colaboración entre Argentina y Brasil en el desarrollo de Vaca Muerta podría traer beneficios económicos significativos. Primero, hablemos de la creación de empleo. Se necesitará una gran cantidad de mano de obra para explorar, extraer y transportar el gas. Eso se traducirá en miles de nuevos empleos en ambos países, desde ingenieros y técnicos hasta trabajadores de campo. La demanda de servicios auxiliares también aumentará, creando oportunidades para pequeñas y medianas empresas locales. Además, la inversión en infraestructura necesaria para desarrollar y transportar el gas generará un impulso económico. Las empresas de construcción, transporte y tecnología también se beneficiarán. A largo plazo, la estabilidad energética que podría proporcionar Vaca Muerta reducirá los costos de energía para las industrias, haciéndolas más competitivas en el mercado global. Esto podría traer inversiones extranjeras y fomentar el crecimiento de sectores industriales clave. Otra ventaja económica es la posibilidad de exportación. Con Vaca Muerta, Argentina podría convertirse en un importante exportador de gas natural, generando ingresos significativos en divisas. Brasil también se beneficiaría, no solo como consumidor de este gas, sino también como socio en la infraestructura y logística de exportación. La colaboración de este proyecto podría fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países y abrir nuevas oportunidades de mercado en otras regiones del mundo. Desafíos y obstáculos.
Sin embargo, no todo es sencillo. Los desafíos son numerosos y variados. Primero, las cuestiones logísticas. Transportar el gas desde Vaca Muerta hasta Brasil requiere una infraestructura extensa y costosa. Gasoductos, estaciones de comprensión y otros equipos especializados deben ser construidos y mantenidos. Estos proyectos de infraestructura requieren una inversión significativa y una planificación meticulosa para asegurar su éxito. En segundo lugar, las diferencias políticas. Aunque Lula y Milei pueden estar de acuerdo en la importancia del proyecto, sus enfoques y prioridades pueden diferir, causando fricciones en la toma de decisiones. La burocracia y las regulaciones también pueden ralentizar el progreso. Además, las preocupaciones ambientales no pueden ser ignoradas. La explotación de recursos naturales siempre conlleva riesgos para el medio ambiente y las comunidades locales. La oposición de grupos ambientalistas y las preocupaciones sobre el impacto del fracking en el agua y el suelo son obstáculos que deben ser abordados con transparencia y responsabilidad. Otro desafío es la volatilidad del mercado energético. Los precios del gas natural pueden fluctuar significativamente debido a factores globales como la oferta y demanda, las tensiones geopolíticas y las políticas energéticas de otros países. Esta incertidumbre puede afectar la viabilidad económica del proyecto y la capacidad de ambos países para planificar a largo plazo. Perspectivas futuras. Mirando hacia el futuro, las perspectivas son tanto emocionantes como inciertas. Si Brasil y Argentina logran superar sus diferencias y trabajar juntos, podríamos estar viendo el inicio de una nueva era de cooperación en América Latina. Esta colaboración no solo fortalecería las economías de ambos países, sino que también podría servir como modelo para otras naciones en la región. Imaginemos un futuro donde América Latina es un líder en producción y exportación de energía, impulsando el crecimiento económico y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. La cooperación en proyectos como Vaca Muerta podría ser el primer paso hacia una integración regional más profunda y una mayor autosuficiencia energética. Sin embargo, los retos son reales y no deben subestimarse. La clave estará en la capacidad de ambos líderes para negociar y comprometerse, siempre manteniendo en mente el beneficio a largo plazo para sus pueblos. La transparencia, la gestión responsable y la cooperación efectiva serán cruciales para el éxito de este proyecto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la cooperación entre Brasil y Argentina en proyectos energéticos es posible a pesar de las tensiones políticas? ¿Cómo piensas que el desarrollo de Vaca Muerta impactará en la economía regional? ¿Qué otros proyectos crees que podrían beneficiar a América Latina de manera similar? Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. No olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más análisis y noticias sobre la economía y las finanzas en América Latina. Hasta la próxima.